¿Cómo estamos? Qué bueno. Vamos a iniciar ya la segunda parte del segundo día. Me gustaría, para comenzar esta tarde, que se pongan de pie todos los que tienen hijos. Todos los que tienen hijos. Qué bueno. Ahora busquen un par. Si está al frente de ustedes, mejor. Si está al costado, también. Busquen una persona y mírense frente a frente. Los que están sentados, observen lo que va a suceder en este momento. ¿Listos? ¿Ya están? ¿Ya tienen su pareja? ¿Listo? Me gustaría que le den o se den un fuerte abrazo como le dan a sus hijos. Espectacular, qué bueno. Por esos hijos que Dios nos ha dado la oportunidad de tenerlos, es por eso que estamos aquí. Porque de ellos depende el futuro, lo que hagamos el día de hoy va a depender el futuro de ellos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar las presentaciones, las disertaciones. Hemos tenido diferentes temas, todos los temas muy buenos. Hemos sacado lecciones de vida, pero hay algo que me gustaría compartir con ustedes. Yo soy un convencido, tengo más de 25 años trabajando en lo que es capacitación, conozco la minería, me duele mucho, yo no he visto algún familiar que haya fallecido, pero sí me duele mucho cuando una persona, un ser humano, pierde la vida. He visto familias dolidas y jamás olvidan a esa persona que se fue. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que tenemos que sacar la mejor lección. Por eso es que tenemos que aprender, porque nunca vamos a dejar de aprender, porque los seres humanos para eso estamos. Soy un convencido que la mejor manera de aprender es intercambiar experiencias, opiniones, intercambiar lecciones de vida. Por eso hemos tenido y vamos a tener todavía profesionales de diferentes países que nos traen algunas ideas. En seguridad, déjenme decirles, ya todo está creado. Ya tenemos herramientas, hay sistemas, todo está ya creado. Pero déjenme decirles algo, no está creado el cerebro de una persona. Eso está todavía por desarrollar, está mucho por descubrir, es más, hay mucha investigación al respecto y por eso es que necesitamos todos los años reunirnos en este foro. ¿Para qué? Para poder sacar alguna lección de vida. Dicho esto, quiero presentar, y como es la vida, voy a presentarles a un buen amigo. El día de hoy, cuando llegué y me dieron ese privilegio de presentar el día de hoy a los disertadores, encuentro un amigo de hace 16 años. Ese amigo se llama Hugo Rojas Aguirre, viene de Chile. Lo conocí en el 2001 cuando trabajaba en Coyahuasi. Es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, experto en prevención de riesgos, categoría A. ¿Quién da esa categoría? Lo da Cerniajomín, con diplomados en análisis de sistemas en prevención de inversión en tierras y territorios indígenas. Cuenta con más de 45 años de experiencia profesional en empresas mineras internacionales y nacionales de mediana y gran envergadura. En los últimos 20 años
desempeñó cargos directivos gerenciales en prevención de riesgos, salud, medio ambiente y comunidades. En la compañía minera que ya les mencioné, Collahuasi, después ha trabajado también en BHP Billington en proyectos como vicepresidente de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Minera Escondida. Ha estado también en DLE Corporation, en Tech Resource. Ha participado en auditorías de gestión integrada en proyectos de faenas mineras en Argentina, Bolivia, Canadá, obviamente su país Chile y en Perú. Actualmente ocupa el cargo de subdirector nacional de minería del Servicio Nacional de Geología y Minería Cernia Jomín. Por favor, recibamos a Hugo con un fuerte aplauso para que nos presente su tema el día de hoy. Gracias, muy gentil. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha? Bien, estupendo. Bien, gracias por la presentación. Yo soy una persona que fue educada para escuchar, no tanto para hablar. Y he usufructuado siempre del conocimiento de otros, de una manera ordenada. Y entonces tenía yo una presentación, pero a la luz de las experiencias que he escuchado acá, voy a hacer algunas variaciones. En particular, hoy día en la mañana se mencionó que el 19 de junio de 1945 ocurrió un incendio en la mina El Teniente, la mina subterránea más grande del mundo. Bien. Yo comencé a estudiar ingeniería el año en que se chilenizó las minas en Chile, en que el Estado tomó el 51% de la propiedad. Y terminé mis estudios de ingeniería de minas el año en que se nacionalizó el cobre. Todas las empresas americanas abandonaron el país y yo entonces solo tuve una semana de vacaciones al terminar mis estudios porque ya tenía trabajo ofrecido de hace 2 años para llegar a trabajar a la mina El Teniente. Bien. Llegué a un programa de entrenamiento que duraba 18 meses. Y como tutor tuve al subjefe mina. ¿Y él cómo me recibió? Me dijo, mire joven, usted ha llegado a trabajar a la mina más grande del mundo en la que ocurrió el incendio que ya mencioné. Y por tanto usted tiene que saber exactamente qué gente va a tener a cargo, qué conocimientos tienen, si saben las salidas de emergencia, si están capacitados, y usted debe controlar en todo momento su trabajo. Entonces, ese fue el primer clic de la seguridad. Debo conocer a mi gente. ¿Y qué hacen? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué grado de conocimiento tiene, de experiencia? Y, como les digo, yo usufructo del conocimiento de todos. Así que comencé a adquirir como una verdadera esponja esos conocimientos y que después entonces, lo segundo fue trabajar en la planificación de largo plazo. A 20 años. Entonces dije yo, debo planificar mi vida a 30. Y así fue lo que hice. Yo pensé en mis próximos, ¿dónde quería estar yo 30 años después? Y cada paso que he dado ha sido de esa manera. Por supuesto con algunas variantes. Y lo otro es que yo siempre la he pasado muy bien. Yo un problema lo vivo en 2 minutos. El resto busco el atractivo del problema. Las variantes, lo interesante, con quién trabajar, cómo hacerlo, etc. ¿La presentación? Cielos. Bueno, sigamos. El segundo aspecto, que también voy a usufructuar de lo que hablaba mi amigo de TEC. Yo trabajé 6 años en TEC y participé en el programa de liderazgo valiente. El liderazgo en el sentido de ver las cosas
primero con los ojos del otro. Cuando uno dialoga, uno no puede estar en una posición intransigente, sino que tiene que escuchar muy bien cuáles son los dolores del otro, las intenciones, los deseos. Y de esa manera entonces fuimos interactuando. ¿Para qué? Para despertar el liderazgo. Y el liderazgo de cada uno, el liderazgo, ¿verdad?, de pensar que soy yo una persona importante, no solo para mí, sino que para mi familia, para mis amigos, para la sociedad. Voy a partir... Gracias. Con la presentación, con esos puntos. Y primero quiero mencionar las generalidades de la minería en Chile, luego tomaré algunos aspectos de la normativa actual, el reglamento de seguridad minera, por qué decidimos hacer una actualización del reglamento, cuál fue la propuesta. Voy a mencionar aquellas propuestas más relevantes y en particular, dice ahí las respuestas a observaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un sistema de transparencia en nuestro país. Las autoridades tenemos que ser muy transparentes, siendo responsables de sus actos. Todas las reuniones que yo tengo son publicadas con todas las materias, etc. Y es importante entonces escuchar a la gente y por tanto la propuesta fue puesta a consideración de las comunidades para que ellos nos dieran sus observaciones. Estamos preparando las respuestas a las observaciones y finalmente terminaré con resúmenes y conclusiones. Chile es un país minero, qué duda cabe. La minería representa actualmente el 8% del Producto Interno Bruto, en circunstancias que hacia el año 2013 era un poco más de, creo que 11%. Y el producto estrella de Chile es el cobre. En esa lámina ustedes pueden ver la producción de los principales países. Chile con 5.700.000 toneladas en el año 2015, bajamos un poco más de 200.000 toneladas en el año 2016, mientras exitosamente Perú las incrementó casi en 600.000 toneladas entre el 2015 y el 2016. Y veamos qué ocurre con la exploración. Las operaciones nacen después que se exploran y después que se hacen los proyectos. Y Chile, en el año 2015, ocupaba el 4º lugar en capturar las inversiones en exploraciones y el 2016 lamentablemente seguimos en la curva descendente. Ustedes pueden ver que bajamos desde 1.000 millones en el 2012, ahora vamos en 443 millones y entiendo que Perú nos ha desplazado porque están ustedes en el 4º lugar capturando los presupuestos de exploración. Y las empresas que exploran en Chile son las grandes mineras, ¿eh? Los major y los junior, y el Estado con un mínimo porcentaje. ¿Y cuál es el destino de la exploración? Los metales base en un 66% y también exploramos oro. ¿Dónde está Chile respecto a las reservas de cobre? Estamos en el primer lugar, por lejos, casi un 30%. Y Perú compite con Australia, están muy cercanos al 12%. ¿Cuál es el potencial geológico en Chile? Chile es un país muy largo, son 5.000 kilómetros de norte a sur y un ancho promedio de 250 kilómetros, y eso permite que el acceso desde la costa a la cordillera sea muy rápido, muy expedito, y tenemos vías pavimentadas, concesionadas, que permiten entonces el transporte por tierra en forma muy expedita, muy rápida. El norte del país, Chile está dividido en regiones, son 15 regiones, y el norte y centro tiene principalmente yacimientos de cobre, el centro-sur yacimientos de oro, y por cierto que tenemos una diversidad de yacimientos. Respecto a las empresas mineras, se califican como las empresas tipo A, B, C, D, que depende de la cantidad de trabajadores que operan. La gran minería es la categoría A, que tiene aquellas que poseen más de 400 trabajadores, la B entre 80 y 399, la C entre 2 y 79, y la menor, que es empresas mineras con menos de 12 trabajadores.
Al día de hoy hay 3.186 operaciones mineras activas en el país y vean ustedes que de la gran minería hay solo 79 empresas que representan el 2% del total, mientras la categoría de la minería artesanal y pequeña minería son casi 2.800, con un 86%. Pero respecto a la producción, siendo la gran minería el 2%, produce el 96% del cobre, la mediana minería el 3% y la pequeña y minería artesanal solo el 1%. Vuelvo nuevamente al mapa general de Chile y ahí destaco las regiones del norte. Estas 3.000 y tantas faenas mineras tienen un total de alrededor de 9.000 instalaciones y lo que está ploteado ahí son las coordenadas, las ubicaciones de cada una de las instalaciones, mina, planta, relave, puerto, mineroducto, etc. Y están las principales regiones del norte hasta el centro del país. Pueden ustedes ver, en este caso es la región de Antofagasta, que es la que tiene el mayor ancho, solamente son 350 kilómetros, similar al sector que tienen ustedes al centro de Perú, que son también 350 kilómetros. Pero están las minas en la costa, en el centro y algunas en el altiplano. Ya la tercera región es la región muy antigua bajo el punto de vista de explotaciones mineras. Ustedes pueden ver cómo toda la región está prácticamente llena de instalaciones mineras. Lo mismo ocurre en la región de Coquimbo y en la región ya de Valparaíso y la región metropolitana. ¿Cuánta gente trabaja en la minería? La dotación directa, propia y contratistas, somos un poco más de 200.000 trabajadores. Y en Chile hay un poco más de 8 millones. Entonces, con 200.000 trabajadores más los indirectos, se produce el 8% del PIB. Destaco el porcentaje de presencia de la mujer. Representaba en el año 2005 un 4% y actualmente representan el 8%. Y hay operaciones que tienen sobre 10 y 12% y esperamos que siga incrementándose la presencia de mujeres en la minería. Son mucho más ordenadas, estructuradas, siguen los procedimientos, colocan un punto de vista y un trabajo complementario al de los hombres. Debemos recordar 200.000 personas, 5 digamos, trabajos indirectos y después más los grupos familiares. Digamos que de los 18 millones que somos los chilenos, 1 millón de personas directa e indirectamente viven de la minería, reciben ingresos directos de la minería, el resto son todos los servicios que se prestan en el resto de las actividades. Hoy en la mañana, mi amiga María Carolina presentó las tasas de los resultados de la seguridad social en accidentes del trabajo. Uno pregunta, ¿es la minería una actividad segura? Claro que es segura. Lo que ocurre es que cuando sucede un accidente, las consecuencias son mucho más serias, más severas. Vean ustedes que en las actividades, la minería en el año 2015 fue la más baja, 1,5 trabajadores accidentados por cada 100 trabajadores. Es más inseguro trabajar en un banco o en un supermercado que en la minería. Y esta situación es exactamente igual si comparamos el año 2006 con el 2015, en que la minería siempre representó el 1%. Pero vean ustedes los porcentajes que tienen servicio, la industria, el comercio y la construcción y el transporte. Respecto a la cantidad de accidentes y trabajadores, el primer día también se presentó una gráfica de la accidentabilidad en Perú y sin ponernos de acuerdo también el intervalo de tiempo que elegí fue del año 2000 al 2017. Están el número de accidentes y el número de fallecidos o los mortales que le llaman ustedes. Entonces tuvimos el pic de accidentados el año 2010, el año de los 33 mineros con 45 fallecidos,
Y desde el 2010, con una curva descendente, alcanzamos el año 2015 la cifra más baja de accidentes fatales en la minería chilena, con 16 accidentes, en la que por primera vez la gran minería no sufrió accidentes fatales. Y eso entonces a todo el mundo los tenía muy contentos, porque son los que tienen la mayor cantidad de trabajadores involucrados. Pero sin embargo, el año 2016, empezamos el año con un accidente fatal en la mina El Teniente en enero y seguimos con otra mina en abril, y luego un día ocurrieron 3 accidentes en otra empresa minera, y al final, de 0 accidentes el 2015 la gran minería, subió a 11 accidentes fatales en el 2016. Y ahora en marzo, digamos, en lo que va corrido del 2017, se registran 2 accidentes fatales. Lo que uno puede retener es que en ese horizonte del año 2000 al 2017, más de 500 trabajadores fallecieron, más de 500 familias se vieron afectadas. Y yo, en mis cargos que he tenido en el área de prevención de riesgo, he tenido que dar el pésame, las explicaciones a las familias. Y es muy difícil cuando un padre me preguntaba, ¿por qué falleció mi hijo? Si mi hijo me decía que él trabajaba en una minera de clase mundial, con una infraestructura espectacular, elementos de protección personal, que no había ningún problema, que había grandes sistemas. ¿Por qué falleció? Y era porque era una persona refractaria a usar los elementos de protección personal. Un caso en particular. ¿Dónde están los accidentes fatales por tipo de minería? La gran minería en el promedio tiene 12 accidentes fatales en el periodo de 2000 a la fecha. La mediana minería solo 3. Y fíjense que la minería artesanal y la pequeña minería tiene 16. Entonces, con el análisis de los datos uno comienza a fijar el haz de luces, a ver dónde tenemos que focalizarnos, cuál es el problema que tenemos y cómo poder abordarlo. Y curiosamente, y no tan curiosamente, sino que se da la similitud. Ayer presentó, me parece que fue el director de minería, que dijo, el mayor porcentaje de accidentes fatales lo tenemos por caída de rocas. El mismo porcentaje que en Chile, 31%. Luego está la caída de altura, con un 16%, y el desbarrancamiento y volcamiento con un 13%. Entonces, entonces el problema está en la minería subterránea, en la roca. ¿Y qué sabemos entonces de geomecánica? ¿Cómo están preparados nuestros trabajadores respecto a mecánica de roca, la geotecnia? El índice internacional que se utiliza para ver el impacto y la cifra de accidentes es la tasa de frecuencia de accidentes, que es el número de accidentes por cada millón de horas expuestas. Y vemos que desde el 2002 tenemos una curva descendente, pero hemos llegado a un plató el 2015-2016 y tenemos una tasa de frecuencia de 2.0 por cada millón de horas. Y para el caso de la tasa de fatalidad, también calculada sobre 1 millón de horas de exposición, terminamos el 2016 con un 0,04, que es equivalente a la media de las grandes empresas mineras que están en el mundo. Pero no estamos satisfechos para nada. La meta es 0 accidentes. 0 accidentes. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿y por qué hemos tenido esta disminución? ¿Qué hemos hecho? Y lo primero que quiero destacar es que las empresas mineras han realizado un sinnúmero de acciones preventivas. Lo que estamos pensando es la prevención. También los trabajadores han capturado y han captado cuán importante es su autocuidado, cuán importante es que estén empoderados de decir, no ejecutaré este trabajo porque hay condiciones peligrosas, porque no me siento bien, porque mi compañero no está trabajando bien, etcétera, pero además también por la mayor fiscalización del SERNA-GEOMIN desde el año 2010 a la fecha. Porque han de saber ustedes que el año 2010
teníamos solo 12 fiscalizadores. Entonces era muy poco probable que un inspector fiscalizara una mina. Entonces se aumentó la dotación, se aumentaron las camionetas, los recursos, etcétera, y con eso entonces se ha tenido una mayor presencia de Sernagiomín en la faena. También del análisis de causalidad se difundió las 20 reglas de oro de la seguridad, en la cual se señalaban cuáles eran las principales causales de las fatalidades. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica de cómo el Sernagiomín ha incrementado las fiscalizaciones a las faenas mineras y a esas instalaciones. De 2.500 alcanzamos a más de 13.000. Y esas 13.000 están en el presupuesto de la nación. Cuando nosotros presentamos el presupuesto, decimos, vamos a hacer todas estas fiscalizaciones. Y está con un programa, y ya me referiré cómo se determina qué faena inspeccionar. Ahora, se mencionó en la charla de la señora abogada que Chile tiene un serio problema de accidentes de trayecto. Pero no solo Chile, el mundo. En noviembre del 2009, las Naciones Unidas convocó a los países miembros a la primera conferencia de seguridad vial en Moscú. Y en esa conferencia se dijo, anualmente en el mundo fallecen más de 1.250.000 personas en todo el mundo por accidentes de tránsito. ¿Y cuál es el grupo etario más afectado? Los jóvenes, de 15 a 29 años de edad. Claro, en los países del sudeste asiático hay muchas motos, muchas bicicletas. En otras partes, particularmente en Latinoamérica, no hay pasos de cebra habilitados. ¿Tenemos una emergencia? Un enchufe. Bien. Y fíjense que ¿dónde está la mayor cantidad de accidentes y muertes de tránsito? En los países de ingresos bajos y medios, que aún teniendo menos del 50% del parque automotriz, el 90% de las fatalidades están en esos países. Entonces, se hizo un llamado a los Estados miembros a tomar medidas para mejorar la seguridad en las calles y carreteras. El año 2009. ¿Y cuál fue el compromiso? Reducir a un 50% las muertes de accidentes de tránsito al año 2020. ¿Qué creen ustedes que pasó? En este periodo, ¿se habrá podido disminuir los accidentes de tránsito en ese periodo? ¿Qué opinan? ¿Aumentó? ¿Estuvo igual? ¿Se incrementó? Bueno, la segunda conferencia en noviembre del 2015, porque en noviembre se celebra precisamente, el 20 de noviembre se celebra el Día Vial, de la Seguridad Vial, concluyó que salvo en Europa, solo 3 países escandinavos habían cumplido la meta a la fecha. Pero ni en Chile ni en el resto del mundo se ha logrado ese objetivo. Y ahí está la demostración. Vean ustedes que del número de accidentes del año 2011 fueron 62.000 accidentes de tránsito. Al año 2015, 80.000. Y el año 2016, según la información de Carabineros, se sobrepasa esa cifra. Y el total de fallecidos de 1.573 aumentó al 2015 a 1.646. Y el 2016 es superior a esa cifra. Entonces, no hemos cumplido el compromiso que libremente establecimos como país ante 186 países en las Naciones Unidas. Ahora, respecto a los accidentes laborales, yo me sorprendí cuando hice este análisis en que el 39% de los accidentes fatales que ocurrieron
en Chile en el año 2015 ocurrieron en los trayectos, ya sea de la casa habitación al lugar de trabajo o a la inversa. O sea, antes de llegar al trabajo falleció el 40%. O después de salir del trabajo, 40%. Y la minería aportó el 4%. Entonces, en el análisis de esto dijimos, oye, no basta con preocuparnos, y este es el mensaje, no basta, señores, preocuparse de los accidentes al interior de la barrera de control de nuestras instalaciones, sino que tanto más tenemos que hacer esfuerzos en lo que ocurre afuera, en las carreteras, en las calles. Y le pedimos entonces a Carabineros que nos diera las rutas a las faenas mineras que tenían la mayor cantidad de accidentes y eran de mayor riesgo. Y lo que esperamos es tener precisamente un minero vivo al volante, que esté consciente de los riesgos cuando transporta a los pasajeros, cuando transporta mineral, cuando transporta insumos, porque hay que combatir la fatiga del conductor, ¿verdad? Y entonces aparece en esa gráfica las rutas, y todas las rutas donde ocurren los accidentes, donde están las faenas mineras, están debidamente individualizadas, y hemos hecho entonces una campaña con las empresas mineras y así en cascada a sus proveedores para que tengan un cuidado particular de la conducción en las rutas. Esta información se la presenté yo a los gerentes generales de la gran minería, debido a que en el año 16 teníamos una escalada de incremento de accidentes. Los citamos para que nos explicaran su sistema de gestión de la seguridad, para evaluar el liderazgo, si realmente tenían un genuino liderazgo, si sabían lo que era la seguridad, qué es lo que tenían que hacer. Todos los reglamentos, todos los programas de capacitación, matrices de riesgo, etc. Y tuvimos reuniones con cada uno de ellos y fue un muy buen ejercicio, un muy buen intercambio. Los gerentes agradecieron esa invitación como también nosotros lo hicimos. Y eso ha permitido entonces una mayor cercanía con los ejecutivos y una mayor franqueza de decirnos las cosas respecto a qué es lo que piensa el ente regulador y también qué es lo que están haciendo los ejecutivos de las empresas. Respecto a la normativa actual, miren, hay todo tipo de reglamentos de cuánto servicio hay en Chile y que está desagregado. Cada servicio trata de imponer sus puntos de vista y no es fácil concordarlo. Pero lo bueno que tiene, particularmente para el Cernagiomín, que fue creado el año 1980, es que se estableció el Reglamento de Seguridad Minera el año 85 y ha tenido algunas actualizaciones. A raíz del colapso del muro de un tranque de relave en la zona céntrico, se hizo un trabajo y se publicó un reglamento específico para los depósitos de relave, para las relaveras. Después de haber promulgado la Ley de Medio Ambiente y los sistemas de evaluación de proyectos, el año 2013 se puso en práctica la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. Y eso fundamentalmente para que el Estado pudiera tener las garantías financieras y que nos la entrega a nosotros, que nos permita a futuro, si un titular abandona una faena, tener los fondos necesarios para proceder al desmantelamiento de las instalaciones y también todas las actividades de post-cierre. Así que en estos momentos Cernagiomín tiene millones de dólares para el caso que una faena no haga lo que tenga que hacer. Están los reglamentos especiales de explosivos, el reglamento de seguridad, almacenamiento de sustancias peligrosas, y menciono la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue
señalada en su concepto, su contenido hoy en la mañana, que no estoy seguro si estoy empleando la palabra correcta de promulgación, pero por lo menos la presidenta firmó la intención de que esto se estableciera, y nosotros, por supuesto, que rápidamente hicimos una revisión y dijimos, no hay problema, cumplimos a cabalidad con lo que estamos haciendo en la minería. El Senagiomin es un servicio descentralizado. Tenemos 10 direcciones regionales a lo largo del país, más otras oficinas técnicas. Contamos con patrimonio propio y reportamos a la Presidencia de la República a través del Ministerio de Minería con el propósito de contribuir a las políticas y programas de gobierno, naturalmente con el propósito de desarrollar de una manera segura la minería y la geología en Chile. Un esquema muy, muy simple. Hay una dirección nacional y están con 2 subdirecciones, minería y geología, con una dotación de un poco más de 620 funcionarios. Ustedes ven ahí la dotación por género. Las mujeres representan un 40% de la dotación de Senagiomin. Así que incluso a mí reportan la jefa del Departamento de Propiedad Minera, la jefa de Relave, la jefa de Gestión Ambiental. Entonces tenemos una muy buena interacción porque tienen un pensamiento y una dinámica diferente y que contribuye, digamos, al enriquecimiento del diálogo. Respecto al Reglamento de Seguridad Minera, el objetivo apunta, imagínense, fue publicado hasta el año 85 y el año 2016. La política de seguridad en el trabajo precisamente tiene como objetivo lo que señala en el artículo 1, que es proteger la vida e integridad de las personas que se desempeñan en la industria minera, pero también vela por proteger las instalaciones que hacen posible la operación y la continuidad de ella. ¿Y a quién le corresponde la aplicación y la fiscalización de la actividad minera? Es al Senagiomin. No lo voy a latear con el detalle, aunque me gustaría ir por los 635 artículos. Cuando uno asiste a una charla, al menos en el caso mío, solo retengo 4 cifras. Hagan un ejercicio mental de cuáles van a ser las 4 cifras que ustedes van a retener, si es que tienen algún interés, de mi presentación. 4 cifras. Ya, entonces, el reglamento tiene 15 títulos, 635 artículos, y está ahí la glosa de cada uno de ellos, y me detengo en el título 1, que es de los objetivos, el campo de aplicación y las atribuciones del servicio del artículo 1 al 20, que aplica para la pequeña, mediana y gran minería. Del título 2 al título 14 aplica para la mediana y gran minería, y el título 15 es a la pequeña minería. ¿Y por qué esa separación? Porque la pequeña minería tiene más bien guías, no son vinculantes. Están las guías donde se describe cómo ellos deben presentar el proyecto de explotación, las operaciones de tránsito, explosivos, perforación, fortificación, es decir, cada uno de las operaciones unitarias de una explotación y procesamiento de mineral. Vamos a ver en la propuesta qué es lo que se toma de las guías y se hace vinculante a la pequeña minería. Entonces, bueno, era conveniente hacer siempre una revisión del articulado. Y vimos hacia el año 2015 que era necesario ajustar los estándares a la realidad actual de la minería, superando deficiencias regulatorias que se fueron detectando a medida que se aplica la reglamentación. Era necesario también mejorar la redacción y la estructura del reglamento. Dentro del mismo reglamento habían ciertos artículos que estaban diseminados en una y otra materia, entonces lo hicimos mejor paquetes por temas. En particular,
la regulación a la pequeña minería e incluir nuevas materias, producto del mejoramiento y disponibilidad de nuevas tecnologías. Y este anteproyecto responde a una necesidad importante, pero los empresarios estaban bastante inquietos de qué era lo que íbamos a modificar y qué otra cosa más le íbamos a aplicar, porque con la baja del precio del cobre, la baja del precio del oro, que el Senajumín estuviese pensando en nuevas regulaciones, los complicaba. Pero dijimos, tranquilo, vamos a poner toda la información para que ustedes la analicen previamente antes que esto se publique y se haga obligatorio. Y tuvimos entonces varias etapas. Primero, siempre, el diagnóstico. Oye, ¿en qué estamos? Hagamos una revisión, formamos comisiones, hicimos gala y uso de la experiencia de cada uno de los colegas que estaban en las regionales. Se hizo entonces un análisis de sus propuestas, generamos un anteproyecto, el anteproyecto se lo presentamos al Ministerio de Minería, ahí un pimponeo, llegamos a acuerdos en su contenido y enseguida tuvimos entonces la etapa de proceso de difusión a interesados. Fuimos y nos presentamos con la Sociedad Nacional de Minería, que es la asociación que convoca a la pequeña, mediana y gran minería, al Instituto de Ingenieros de Minas, al Colegio de Expertos, en fin, y publicamos las modificaciones en la página web del Senajumín para recibir comentarios y observaciones. Recibimos de más de 800 comentarios y observaciones y muchos de ellos muy interesantes. Y ahora entonces estamos revisando y estamos preparando la respuesta a cada una de las observaciones, diciendo, se acoge parcialmente esto y por tal razón, o esto se rechaza por tal o cual razón. Y esperamos entonces en los próximos meses ya tener el proyecto definitivo para la firma de la Presidenta de la República. Lo interesante es que no tenemos que pasar por el Congreso, sino que simplemente a plena firma de la Presidenta, listo, se aplica el reglamento. ¿Qué modificaciones puedo yo destacar? Pues si no, sería esto una presentación muy aburrida para ustedes. Vimos que la expresión industria extractiva minera no cubría todos los procesos. Y dijimos, no, tenemos que hablar de la industria minera, agregando ahí todo lo que es el proceso de conminución, de la reducción de tamaño, la separación de hidrocarburos, el transporte de sustancias a través de ductos, porque de cordillera a costa ya hay empresas mineras que envían el concentrado de cobre o mineral, o bombean agua, etcétera. Entonces eso tiene que tener un tratamiento separado. Y dijimos, bueno, si la ley de cierre está vigente y la hemos usado, pongamos entonces el mismo concepto de faena minera que tiene la ley de cierre. Y ayer se decía cuán importante es que las empresas mineras tengan un sistema de gestión de la seguridad. En el actual reglamento exige que tengan planes de prevención de riesgo, planes de capacitación, planes de simulacro, etcétera, pero dijimos no, aquí tenemos que tener un sistema de gestión de la seguridad, con planes y programas de trabajo que apunten a garantizar la vida de los trabajadores y el cuidado de las instalaciones. Y ahí es un aspecto fundamental, el liderazgo, el que tú mencionabas, el liderazgo visible. Y el liderazgo no solo de la gerencia, el liderazgo de todos. Cada uno debe ser un líder de la seguridad. Y entra también entonces la obligación de presentar un plan de prevención de riesgo que incluya el análisis de los riesgos presentes en la faena. Pero además de eso, un vacío que tenemos es que el Senajumín no tiene la facultad de paralizar una faena a pesar de que la inspección diga aquí hay un riesgo inminente. No estamos investidos de esa autoridad. La Dirección de Trabajo sí lo puede hacer. Lo que deben hacer los inspectores es levantar un acta, presentar una propuesta de sanción a la Dirección Nacional y el Dirección Nacional entonces se pronuncia y de ahí viene el cierre. En otros países, como Canadá, el inspector va a una faena, ve que hay un riesgo inminente, paraliza la obra y le pasa de inmediato la multa. Nosotros no. Entonces, oiga,
tenemos que tener la facultad para dictar medidas de paralización ante un riesgo inminente. En el reglamento se menciona que cada operación minera debe tener un manifold, un libro foliado del Sernagiomín, como el que exige el reglamento en Perú, donde los inspectores dejen consignado las observaciones, las medidas que deben tomar para terminar con esa contravención, los plazos, etc. Y dijimos, no podemos seguir con esto con el papel y el lápiz. Y ahí vamos entonces a lo que tú señalabas. Se generan miles y miles de datos. Entonces, ¿cómo hacer uso de esos datos? Dijimos, oye, pues es una cosa tan simple. Una plataforma computacional, donde tengamos todos los datos de las operaciones. Entonces se construyó una plataforma con los datos de las operaciones y en función del método de explotación, de los sistemas de ventilación, del tipo de roca, etcétera, etcétera, cada faena es catalogada como una condición buena, mala, regular. Así es simple. Entonces, anualmente se hace el programa de fiscalización. Y dice, bueno, a ver, ¿y qué vamos a fiscalizar? Entonces, cada operación está en esa base de datos y nosotros decimos, mira, aquí hay, esta faena tiene muchos accidentes, esta faena tiene una condición de riesgo en tal o cual condición, y entonces el ingeniero se va con su notebook, se lleva una impresora, baja la información y ahí él actualiza la evaluación de condiciones de riesgo, ve si por ejemplo la faena tiene un método de explotación de acuerdo a una resolución del Sernagiomín, si existe esa resolución aprobada, para el caso de que haya labores antiguas, por ejemplo, tiene los bloqueos de las labores abandonadas, dispone de planos actualizados, etcétera. Permite entonces esa aplicación que queden evidencias objetivas de fotografías, video, etcétera. Entonces después cuando yo, por ejemplo, quiero ver cuál ha sido el producto de esas fiscalizaciones, simplemente ingreso a la base de datos y bajo el acta de inspección. Y en el acta de inspección se indican ahí los datos de la compañía, las observaciones y qué artículo ha sido contravenido, si la empresa tiene observaciones, etcétera. Y entonces a partir de estas actas de inspección es que se define si ha lugar o no a una sanción a la compañía. Entonces esa plataforma ha sido muy útil, pero de nuevo, tenemos estancos, porque geología tiene una base de datos, propiedad minera otra base de datos, seguridad minera otra base de datos, gestión ambiental otra base de datos. Entonces no tenemos una base de datos integrada y eso es una parte del proyecto de modernización del servicio, contar con una base de datos integral, global, que podamos, ¿verdad?, navegar, ¿verdad?, a través de ella para conocer los datos geológicos, de propiedad minera, métodos de explotación, etc. Un aspecto relevante en prevención de riesgo es el proyecto. Cuando un titular desea llevar a cabo una explotación, tiene que presentarnos el proyecto de explotación. Pero no teníamos la obligación, no se había establecido la obligatoriedad de que las empresas que exploran presentaran también su proyecto. Y hemos tenido muchos accidentes en trabajos de exploración y prospección. Por lo tanto, la modificación considera presentación de un proyecto en exploración. Y está en el detalle todo lo que debe contener ese proyecto. Se establecen los requisitos de cada uno de ellos y también cómo va a ser evaluado. Y ese sistema de evaluación está certificado por la ISO 9001 y que es auditado todos los años. Otro aspecto relevante que tiene
el Senagiomín es que está investido de la autoridad de calificar a los expertos de prevención de riesgo que se desempeñan en la industria minera, Y esos expertos tienen categoría. La categoría A, ¿quiénes pueden ser expertos categoría A? De acuerdo al actual reglamento, solo los ingenieros civiles de minas. Y el colega que me presentó me dijo, es categoría A. ¿Por qué? Porque soy ingeniero civil de minas y debo tener, para hacer el curso, que es un curso muy duro, muy riguroso, por lo menos 5 años de experiencia operacional. No cualquiera puede hacerlo. Categoría B pueden ser otros ingenieros civiles o de ejecución o construcción civil. En categoría C, técnicos educados y titulados en institución de educación superior que esté reconocida por el Estado, pero también dictamos un curso de monitor en seguridad. ¿Y qué propuesta hacemos nosotros? ¿Sabes qué? ¿Por qué solo los ingenieros civiles de mina podemos ser categoría A? Si la ingeniería también es cautiva y proporciona facultades a otras especialidades para lo que es el diseño de un sistema de gestión de seguridad. Y podrán entonces optar, nosotros decimos, geólogos, civiles eléctricos, mecánicos, etc. Entonces ampliamos las especialidades para hacer categoría A. Se mantiene la exigencia o requisito de tener 5 años de experiencia, pero una cosa relevante es la actualización del conocimiento. Aquí, y eso les molestó mucho a los expertos, a la gente no le gusta ser evaluado y ser actualizado. Dijimos, no, para nosotros la vigencia de su calificación solo será de 5 años. Y después, para mantener su calificación, tiene que aprobar un examen. Y nosotros vamos a decir cuáles son las materias del examen. Entonces, esto estamos todavía en un gallito ahí. Respecto a la exploración, toda exploración que contemple sondaje, perforación de pozos, desarrollos de túneles, tiene que presentar un proyecto previo al inicio de la actividad. Ya no queremos más cowboys aquí en la exploración. También yo le decía que estaba en el reglamento algunos artículos que aplicaban a una cierta disciplina, algún cierto trabajo, y después en otro título, otros artículos. Entonces dijimos, ¿sabe qué? Reunamos estas disposiciones que están dispersas en un solo título para lo que es los depósitos de residuos masivos mineros. Y un aspecto relevante es que ellos deben mantener al día, colegas, al día, toda la información del tonelaje acumulado en los depósitos de residuos mineros. El proyecto va a ser autorizado para disponer tantos millones de toneladas en botaderos de lastre, tantos millones de toneladas en relave, para el caso del decreto 248, que aplica a la construcción y operación de tranques de relave. El reglamento excluye la normativa de los depósitos de relave porque eso se evalúa por el carril de depósitos de relave, que también lo controla el Senagiomín. Y ahora, respecto a la pequeña minería, yo les decía que aplicaban los primeros 20 artículos del título primero, los del 15º, porque tenían guías. Pero dijimos, ¿sabe qué? Vamos a complementar todos los estándares, pero sí los vamos a colocar en el reglamento. Ustedes tienen que cumplir con esto. Y entonces, gran parte de los contenidos de las guías de buenas prácticas vigentes ahora van a ser reglamentarias y obligatorias a los pequeños mineros. También acogimos una solicitud de los pequeños mineros que decía, oiga, ¿sabe qué? Nosotros producimos menos de 1000 toneladas por mes y nos exigen ustedes la presentación de un proyecto de metro de explotación y que tiene que ser
elaborado por un ingeniero. Y eso es mucha plata, en fin. Ya, veamos entonces de qué manera podemos flexibilizar, y hemos llegado al acuerdo de que presenten un proyecto simplificado que considere las operaciones unitarias y que puede ser firmado ya sea por un ingeniero o un técnico minero. Entonces, estamos también trabajando codo a codo con los pequeños mineros. Pero todos tienen que estar en la regulación. No queremos minería informal, digamos. Bajo el punto de vista de adecuación técnica, hay empresas, particularmente de la gran minería, y ayer lo veíamos en una presentación, que operan equipos a control remoto. La mina El Teniente tiene una característica de una liberación de energía a altos niveles y que ha colapsado precisamente algunas galerías, y por esa razón el tema geomecánico es muy, muy relevante, y en algunas áreas se operan entonces los LHD a control remoto desde sus oficinas en Rancagua. Y por otra parte, incorporamos ajustes técnicos para la explotación de las minas subterráneas, del carbón, etc. Ahí son imágenes de las salas, digamos, donde se encuentran los operadores, incluso operadores que operan los camiones a control remoto. Hay una mina que tiene camiones de gran tonelaje sin conductores. Ya les hablaba yo de las respuestas a las observaciones. Recogimos y sistematizamos todo su contenido y vimos entonces qué regulaciones podíamos modificar, y las analizamos, lo discutimos entre los integrantes del equipo. Invitamos nuevamente a la Sociedad de Minería, al Instituto de Ingenieros de Minas, y estamos en este instante con un equipo de trabajo con el Ministerio de Minería revisando cada una de las respuestas a las observaciones planteadas. Es muy importante escuchar a quienes van a ser regulados por este nuevo reglamento. Y esperamos, por supuesto, publicar con absoluta transparencia las respuestas en la página web del servicio. Como resumen y conclusiones, un aspecto relevante es la regularización de la pequeña minería. Por otra parte, ya les mencioné la regularización de las etapas de exploración y prospección. Mayor precisión en artículos de minería subterránea. Se hablaba de un refugio minero. No, ahora decimos qué debe contener el refugio minero. ¿Cuáles son las características que debe tener? Todas las minas deben tener 2 accesos, todos los sistemas de control y monitoreo. Ya les mencioné la clasificación de los expertos y la obligatoriedad de dar un examen cada 5 años. La diferenciación para la presentación de proyectos mineros según gran, mediana y pequeña minería. Detallar el contenido de los proyectos para que el titular sepa exactamente lo que debe presentar y cómo nosotros lo vamos a evaluar. Y un mayor orden y normalización del sistema de gestión de la seguridad. Ahí hay todo un punteo que las empresas mineras deben cumplir y que muchas de ellas por lo demás ya lo tienen, pero ahora sí va a ser una obligación de presentarlo. Mayor detalle en la regularización de los depósitos de residuos. Respecto a los accidentes, el actual reglamento dice, mire, cuando ocurre un accidente fatal, el Senagiumín debe ser inmediatamente informado. O cuando ocurre un accidente grave, y se considerará un accidente grave si mutila, ¿verdad?, tales o cuales partes del cuerpo. Y la Superintendencia de Seguridad Social calificó accidente grave de tal manera, entonces dijimos que la revisamos, listo. Tratemos de homologar con una sola terminología la calificación de accidentes graves. En estos momentos, en Chile yo le decía que somos 18 millones, hay 20 millones de celulares. Entonces, la comunicación es súper expedita a través de WhatsApp.
y toda vez que ocurre un accidente fatal en forma inmediata, los gerentes nos informan y se constituye el comité de emergencia en el Senagiomin para inmediatamente hacer las investigaciones. Y las empresas cada vez están más conscientes que no pueden demorarse más de 2 horas en informarnos un accidente fatal o grave, porque de lo contrario la información nos llega por las redes sociales. Y esa es una falta muy grave. No necesitamos un detalle de cómo ocurrió, sino que qué ocurrió. También detalles en la explotación de placeres, de mineral, mayor detalle en los caminos, cómo se deben y qué resguardos se deben tomar para los trabajos simultáneos en operación a cielo abierto. Y la reflexión final, en conformidad a lo que presentó Luis hoy día y que ya es una frase que está presente en la minería chilena, de esa planta está el rajo de Minasur, de la división andina de Codelco, en la zona central, y la ciudad que está a 50 kilómetros de esa mina es Los Andes. Y la reflexión final es que nuestro propósito como ente regulador y participante directo en la gestión y resultados de la minería es contribuir al logro que todos los trabajadores regresen sanos y salvos. Y ello es tarea de todos, de los trabajadores, de los dirigentes sindicales, de la gerencia, de los supervisores y de los entes reguladores. Eso es. Gracias, José. Nos queda un par de minutos. Quisiera, si hay alguna pregunta, por favor, levanta la mano. Muy bien. Entonces vamos a despedirlo a Hugo con un fuerte aplauso, por favor. ¿Acaso tomar el agua, no? En antes hice parar a los que tenían hijos, ¿no es cierto? Ahora quiero ver a los que aún no los tienen. Por favor, pónganse de pie. Los que aún no tienen hijos, por favor, pónganse de pie, no tengan miedo. Eso, muy bien. ¿Me podrían hacer el favor de ponerse adelante, todos? Ahí, así como están, todos al frente, todos adelante. Por favor, salen todos adelante. Salen y mirando hacia los que están sentados. Por favor. Todos mirando, ahí nomás, en su sitio donde... Ahí, por favor, mirando hacia allá. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Muy bien. Levanten la mano, por favor, los que por primera vez vienen a este seminario. Felicitaciones. Mire, en ellos, los que están al frente, está el futuro de la seguridad en nuestro país. De ellos depende si van a hacer un trabajo serio, si realmente van... Porque la seguridad es un valor, es algo que tú lo tienes en tu ADN. Porque la seguridad no es solamente para trabajar en la faena, en la mina, es en cada instante de nuestra vida. Así que jóvenes, señoritas, jóvenes, varones, en ustedes está el futuro. Por favor, le brindamos un fuerte aplauso a los jóvenes. Entonces, el próximo año los quiero ver aquí. Gracias. No, tampoco los quiero ver que ha aumentado la familia, sino quiero ver con más experiencia. Bien, muchas gracias. Un aplauso nuevamente para... Ya, gracias. Ya. ¿Esto? ¿Y para qué me pediste que me quedara?